Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 6, y otra vez, como en los otros domingos, vamos a leer estos versículos. Yo voy a leer en esta versión y ustedes siguen la lectura en su versión. Capítulo 5, versículo 1 al 6. Dice así: deben seguir el ejemplo de Dios de la manera que los hijos bien amados siguen el de sus padres. Deben vivir en el amor de la manera que Cristo los amó y se dio a sí mismo a Dios en sacrificio y ofrenda, un sacrificio que fue el aroma de un perfume agradable a Dios. De la inmoralidad sexual y de la manera sucia de vivir y de los deseos insaciables, ni siquiera hablen entre ustedes. No trae ningún provecho al pueblo consagrado a Dios el hablar de esas cosas. Así que ni se mencione una conducta vergonzosa. Que no haya entre ustedes conversaciones intrascendentes ni chistes que no tienen ninguna gracia, porque estas son cosas que no corresponden a personas como ustedes. Sea su hablar más bien una agradecida alabanza a Dios. Ya saben muy bien y están percatados de que ninguno que sea inmoral, sexual, o que viva suciamente, o que dé rienda suelta a deseos insaciables, que es idolatría, tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vacías. Por esta causa viene sobre los hijos desobedientes la ira de Dios. No se asocien con ellos. Señor, te damos gracias en esta mañana por volver a permitirnos, Señor, esta libertad de poder reunirnos. Gracias te damos, Señor, por las autoridades de nuestro país. Seguimos orando, Señor, por tu control, tu soberanía, Señor, en los corazones de aquellos que están en posiciones de autoridad. Oramos por salvación de almas, Señor, en medio de todo este gobierno, Señor. Oramos por sabiduría, oramos para que tú pongas a personas, Señor, idóneas en los lugares importantes. Nuestro país necesita, Señor, cambios en este momento, en medio de la crisis, y sabemos, Señor, que también en tu soberanía tú permites esto para que este pueblo, Señor, te busque, se incline, Señor, a ti, reconozca que depende de ti, Señor. Oramos por salvación de almas en medio de esta crisis. Uses a tu pueblo, Señor, para levantar los ojos de aquellos que no te conocen, Señor, para mirarte a ti, buscarte a ti con todo su corazón, Señor. Oramos pidiendo tu bendición en esta hora, Señor. Háblanos en medio de tu palabra, Señor, de este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hablamos acerca de la importancia de formatear nuestro enfoque de vida. Eso significa borrar aquello que no sirve, aquello que era de la antigua vida, y en esto se enfoca el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y nos enseña exactamente en forma práctica cómo vivir una vida cristiana. Entonces presenta en este pasaje, capítulo 5, Pablo diciendo a los efesios: tienen que ser imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El versículo 3 hace un cambio abrupto después de considerar el amor, las maravillas que tenemos de Dios, y de considerar y contemplar esa vida maravillosa en santidad y en amor que Él nos ha enseñado, y nos trae de nuevo a la tierra viendo nuestra miseria, nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa, y hablando acerca de la fornicación, la inmundicia, la avaricia, que ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces hablamos acerca del amor de Dios presentado como modelo a seguir, que hay un contraste entre el amor de Dios y el amor también en este mundo que está basado y motivado por un sentir de egocentrismo. Tenemos una naturaleza ególatra, vamos a estar adorando a cualquier otra cosa menos a Dios, guiándonos por nuestra inclinación. Somos idólatras, aunque quizás no tenemos imágenes aquí en esta iglesia, pero nosotros tenemos ídolos también, porque hay una inclinación, hay una tendencia en nuestra naturaleza de ser idólatras. Y en este caso, él presenta esta inmundicia, la fornicación, todo lo que es sexual, como también una característica de idolatría. Entonces, hay un contraste aquí, verdades sobre estos pecados que pertenecen a un mundo incrédulo, a un mundo sin Dios,
Por eso dice, ni aún se nombre entre vosotros los santos, aquellos que han sido rescatados de la vieja vida, de las tinieblas, de la corrupción, de la miseria, de la inmundicia, de esta práctica de vida a la luz admirable en Cristo Jesús, ni se nombre estas cosas entre vosotros. Entonces, hablamos acerca de la importancia de andar en el amor ágape. ¿Qué diferencia hay en el amor ágape en contraste con el amor humano, ¿verdad? Que es ególatra, que es idólatra? Y vimos dos maneras en cómo se manifiesta este amor ágape. Primero, nos lleva a una pureza espiritual, una pureza que nos lleva a una práctica también de pureza física. Entonces, hablamos acerca de esto ya la otra vez, sobre los dos pensamientos que nos llevan a veces a minimizar y a poner al pecado en una manera muy insignificante, tanto que podemos llegar a decir, bueno, si voy a Dios y le pido perdón, ya me va a perdonar y yo puedo seguir adelante, ¿verdad? Hay conceptos que vienen de muchos años, milenarios, como el gnosticismo, y el otro era el pecado que es justificado por la gracia. Eso es otra excusa que tomamos nosotros. No, total, si hay abundancia de pecado, va a haber abundancia de gracia, y entonces Dios me va a perdonar y yo puedo seguir adelante y puedo seguir pecando como siempre nomás. Entonces Pablo dice, cuidado con esto, porque esto no es así, es un error, es una equivocación muy grave. Y lastimosamente, la realidad del cristianismo hoy en día te demuestra este grave error. Por eso hay tantos debilitados, hay tantos enfermos y tantos también que están muriendo antes de lo que deberían morir, porque se están entregando a conceptos errados. Debilitados habla acerca de debilidad espiritual, hermanos. ¿Cuántos cristianos están en las bancas hoy? Son espectadores, no tienen vida cristiana, no tienen impacto en este mundo, no tienen santidad, no hay compromiso, no hay entrega, no hay consagración. Hay más imitación del mundo que imitación de Dios en sus vidas. Eso es debilidad, muchos debilitados. Entonces, cuidado, hay consecuencias. Lo que vos estás sembrando ahora vas a cosechar con el tiempo. Muy bien, entonces habla acerca de pureza espiritual como una manifestación del verdadero amor ágape. ¿Cómo yo puedo demostrar mi amor hacia Dios viviendo una vida de pureza espiritual? Si yo digo que amo a Dios, esto me lleva a una vida de pureza espiritual, pero también me lleva a una vida de palabras edificantes. Y es interesante que las palabras van modificando tu conducta. ¿Se acuerdan que mencioné un ejemplo de los persas que era prohibido socialmente hablar de aquello que era prohibido como conducta, como comportamiento? Ni tenían que mencionar estas cosas. ¿Por qué? Porque a medida que hablamos de estas cosas, nos vamos acercando a la práctica. Es interesantísimo esto. Aún viendo programas televisivos, escuchando conversaciones. Hoy en día hay esos programas de los opinólogos, ¿verdad? Y aparecen casi digo una palabra muy vulgar, ¿verdad? Pero ahí que son de la farándula, son muy aceptados por la sociedad, pero son gente incrédula y con unas mentes perversas, y muchos cristianos están escuchando las opiniones de ellos y hasta toman, lo aceptan, lo reciben y ¡cling!, queda en la mente de estos. Y después esto va formando su conducta y su comportamiento, su estilo de vida. Es increíble. Por las palabras nosotros vamos formando estilo y conducta y modelo de vida. Entonces, mis queridos hermanos, que estas cosas ni se nombre entre vosotros, ni siquiera escuchen, ni vean esos programas inmundos. Para mí son inmundos. Hay programas televisivos en nuestro Paraguay, lamentablemente no hay ninguna censura. Hacen lo que quieren a través de esos programas televisivos. Y a veces están los papás, mamá y hasta los hijos están observando. Si vos estás viendo eso, yo me entero, mi querido, yo voy a hablar contigo, con Biblia en la mano, te voy a demostrar que eso demuestra que estás o muy lejos del Señor
o sos un incrédulo. Porque no podés estar sentado y observando y tragándote toda esa inmundicia y esa miseria en los programas televisivos que tenemos hoy. Y decir que sos cristiano. Entonces, ahora, si estás haciendo eso, ahí podés decir, ahora entiendo por qué estoy débil. Ahora entiendo por qué vivo una vida así, sin compromiso y sin consagración al Señor. Palabras edificantes. Hablamos un poco acerca de esto el domingo pasado. Los creyentes deben tener cuidado de su hablar. Cristian. ¿Ahorita? ¿Quién? Le llevaron. Sí, estaba mirando que no veo en la pantalla. Si puedes ver a alguien que pueda manejar ahí el... Ahí ven, ok. Muy bien, los creyentes deben tener cuidado de su hablar, porque las palabras también revelan lo que yo soy. ¿Cómo descubrir a un necio? A una persona necia. ¿Cómo lo descubrimos? Cuando abren la boca, ¿verdad? Abrió la boca y se mandó una necedad y decía, este es un necio de aquello, ¿verdad? Se reconoce. Entonces los creyentes debemos tener cuidado cuando hablamos, porque revela realmente qué hay en nuestros corazones. Revela quiénes somos en verdad. En capítulo 4, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y sabes que por tu manera de hablar corrompida, vos vas contristando al Espíritu Santo de Dios, el cual está en vos, si es que sos creyente. Tus palabras corrompidas van debilitando, apagando, contristando al Espíritu Santo en nosotros. Bien, palabras edificantes. Hay dos advertencias que hace Pablo acerca de esto. Volviendo otra vez a Efesios capítulo 5. La primera advertencia, no debían ni hablar de esos pecados vergonzosos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No debían ni hablar de esos pecados vergonzosos entre los cristianos. Ahí mencioné acerca de los persas y cuán importante es cuidar nuestras palabras, porque a medida que hablamos de estas cosas pecaminosas, vergonzosas, inmundas de este mundo, estamos contaminándonos a nosotros, estamos formando nuestra conducta, nuestro carácter también. Entonces, no permitir hablar de las cosas que pertenecen a este mundo y son inmundas. Entonces, las obscenidades o las vulgaridades son tan comunes que a veces lo aceptamos a medida que vamos compartiendo estas cosas. Aquello que antes para vos quizás era rechazable, a medida que vas escuchando y teniendo tema de conversación de estas cosas vergonzosas, pecaminosas de este mundo, vos vas tranquilamente después aceptándola y va formando parte de tu vida, va formando tu conducta. Pablo advierte que algunas cosas son peligrosas, hasta las conversaciones y aún los chistes. Y en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Somos muy humoristas nosotros. Y a veces a través de los humores y los chistes estamos dañando a otras personas. Hay que tener cuidado una cosa es reírse por situaciones y otra cosa es reírse de personas. ¿Entiendes? Cosas diferentes. Uno puede reírse por situaciones, circunstancias, pero no afectar a la persona. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 33 y 34, fíjense lo que dice ahí sobre las conversaciones. 1 Corintios 15, versículos 33 y 34.
no erréis, no falles al blanco, no te equivoques, porque las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Todo lo bueno puede corromper las malas conversaciones. Y cuando hablamos de malas conversaciones, está ampliando el concepto, todo lo que es malo, ¿verdad? Incluyendo todo lo que es inmundo, sexual, fuera de los parámetros de Dios, todo esto y mucho más, ¿verdad? Puede entrar en ese concepto de malas conversaciones. Corrompen, pudren, destruyen las buenas costumbres. Y después dice, velad debidamente. ¿Qué significa esto? Estar atento cuando vos abrís la boca, cuando vas a hablar, tenés que tener mucha atención de lo que vas a decir, porque tus malas conversaciones pueden corromper, van a podrir las buenas, con todo lo bueno, la lengua está lista para destruir. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Qué interesante que introduce el concepto del testimonio. Por causa del mal testimonio, de sus malas conversaciones, y esto está corrompiendo la buena costumbre de su vida cristiana, muchos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestro los digo. Por su mal comportamiento, mala conducta, debido a sus malas conversaciones. Qué interesante, ¿eh? Por las malas conversaciones, por los malos temas que estamos tratando y hablando, compartiendo, vamos afectando nuestras buenas costumbres como cristianos, y esto la gente lo ve. Es interesantísimo cuando un incrédulo escucha de la boca de uno que es y dice ser creyente, algo que sea vulgar nada más, ya llama la atención. ¿Por qué? Porque ellos habrán conocido en algún momento a algún cristiano verdadero y va a decir, bueno, este que dice ser cristiano es diferente a este que yo conozco. Este no habla como este que yo conozco. Entonces va afectando, y por causa de eso nuestro testimonio y el testimonio de nuestro Señor va en picada, y cada vez va a ser menos impacto en la vida de los incrédulos. Entonces, aquí nos confronta con respecto a nuestra manera de hablar y cuán importante es atender, tener cuidado. Romanos 1, 29 al 32, Romanos 1, es el pasaje donde habla acerca de la depravación del hombre, ¿verdad? Que se olvidó de glorificar a Dios y fue entregado a una vida de perversión. Dice el versículo 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, aquí vemos la realidad, mis queridos. Cuando estoy hablando acerca de estos programas televisivos, vos tenés que entender que esto es lo que estás viendo. La naturaleza pecaminosa, perversa, depravada, de gente que se atribuyen cierta sabiduría y conocimiento y dan opiniones de todo. Y un cristiano no puede estar ahí dependiendo y escuchando y aprendiendo de ese tipo de opiniones totalmente perversas que vienen de una mente reprobada. Mis queridos, tenemos la obligación de vivir conforme a lo que Dios nos ha llamado, ser imitadores de Dios y de su amor. Y esto no es andar en el amor ágape. Reestructurar, replanteate todo lo que estás recibiendo. Fíjate, tus ojos son la ventana de tu alma. Todo lo que vos permitís entrar por tus ojos va a contaminar tu alma.
tenemos y necesitamos tener disciplina en esto. No, yo no veo esto. No. Cerrá tus ojos, apartate. Si no tenés control de esto, proponete medidas. No pases las 11, las 11:30, las 12 de la noche viendo tele solo. Por ejemplo, una medida práctica. Tomate medidas para cuidar tu alma. Porque estas cosas van a ir contaminándote. Y poco a poco vas a ir alejándote más y más de Dios y vas a terminar otra vez en la inmundicia de este mundo. Muy bien, aquí Pablo va más allá de solo hablar contra las palabras obscenas. Volvemos otra vez a Efesios 5. Dice versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Aquí va más allá de las palabras obscenas o de tinte sexual. La palabra deshonestas es aiskrotes en griego, y esto es indecencia, vergonzoso. Esto es lo que significa la palabra deshonesta en el griego aiskrotes, indecencia, vergonzoso, torpeza en todas las formas, ya sea por medio de gestos o de palabras obscenas. Y eso nos habla del bromear y también o de jactarse acerca del pecado. Cuando ya estás familiarizado con estos temas, estas conversaciones, vos vas cayendo en el mismo espíritu y comportamiento del mundo. ¿Qué hace el mundo? Se va jactando de este tipo de comportamiento. Este tipo de jactancia en público sobre los excesos, por ejemplo, de una persona que ha pasado una fiesta de amigos, las bebidas alcohólicas que ha consumido o su relación íntima sexual con alguien, son temas de conversación de este mundo. Y vos ves al hablar a estas personas la altivez y la jactancia mientras están compartiendo. ¿No sabes cuánta cerveza tomé? Y se jactan, ¿verdad? No, y no me pudo, las 2 cajas de cerveza, y vos sabés que hicimos esto, y vos sabés que hicimos aquello, ya. Jactancia y jactancia y jactancia. Y nosotros los cristianos, cuando nos vamos acostumbrando a escuchar esto y a conversar esto, de ahí a pasar al siguiente baldosón, es nada más que te moves 1 centímetro y ya estás ahí. Porque tu mente ya está reprogramado. Por tus conversaciones, por tus temas de conversación. Porque no tuviste la valentía y el coraje, la determinación de haberte alejado en el momento, en su momento y no ser contaminado. Entonces, esto es palabras deshonestas, indecencia, vergonzoso, te lleva a hacer torpezas. Y la otra palabra es necedades, que aparece en ese versículo 4, deshonesta, ni necedades, es la palabra morología. Morología es insensatez, es vacío, es hueco. Y sabes, esta palabra se espera en la actitud de un borracho. Un borracho que no tiene ninguna coherencia. Vos no esperás nada bueno de un borracho. Su mente está totalmente desorientada, descontrolada, vacía, hueca. Entonces, esto es señal de una mente sin nada provechoso. O sea, palabras necias no tiene que haber en la boca de un verdadero cristiano. Proverbios 19, versículo 1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perverso de labios y fatuo. Labios perversos. ¿Y versículo 3? La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Los de labios perversos tuercen su camino, son necios, tuercen su camino. Y esto es una característica por su ignorancia y por actuar de una manera desacertada. Están errando continuamente. Por eso Corintios nos dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres. Te corrompe, no te equivoques, no falles, pero la necedad, el entregarte a una vida así de comentarios sin sentido, sin coherencia, sin fundamento, solamente porque se está siguiendo el nivel de conversación de otros, y los otros también, sabes que son incrédulos, no tienen una mente cristiana, bíblica, pero vos querés resaltar también en medio de esas conversaciones, querés opinar también y empezás a decir lo mismo, necedades. Eso va a ir torciendo tu camino. Necedades. Y es una característica de una gran ignorancia. Truanerías. Truanería, versículo 4, dice, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías. ¿Qué es truanería? ¿Qué es un truán? La palabra truanerías viene del griego eutrapel, que quiere decir ligereza, veleidoso. Uno que se desliza, ¿verdad? Por todo lo que pueda hacer en el momento oportuno para ganar cierta conveniencia, para ganar cierta reputación o qué sé yo, brillar en alguna circunstancia, y si algunas palabras y conversaciones te pueden dar ese deseo de tu corazón, lo hablas nomás. Lanzás palabras y comentarios conforme al ambiente, a la situación, para ganar alguna ventaja carnal. Esto es carnal, esto es truán. Hay una palabra en guaraní que es tien, ¿verdad? La palabra tien, ¿qué significa? A ver a los que son buenos en guaraní. Grosero. Pero como tiene como un toque de picarón. Ajá, sí. Exactamente, tiene una connotación de picardía, ¿verdad? Pero es grosero. Yo me metí en el diccionario en guaraní y fíjate todo lo que tiene como significado la palabra en guaraní. Pícaro, desvergonzado, desfachatado, grosero, indecente, obsceno, travieso, zafado. Todo esto tiene significado en guaraní, ¿eh? Es lo mismo en el griego para truán, para truanería. Es lo mismo. Es una aptitud que se cambia, se adapta sin principios. No hay modelo, no hay molde. Es veleidoso. O sea, se acomoda, se cambia, muda. Vos te das cuenta de esas personas que son cambiantes, ¿verdad? En sus opiniones, en sus conversaciones, siempre tratando de que en una conversación pueda resaltar, en el momento nomás. Pero en otro momento vos te das cuenta que se está contradiciendo, porque es veleidoso, busca comodidad, busca oportunismo. Ese es un truán, es deshonesto, es pícaro, no tiene problema de ser desfachatado, grosero. Entonces es cambiante. También tiene que ver con burlas sutiles, centradas en dañar a una persona para divertir al resto. ¿Ah? Es uno que es burlesco. Y otra vez, está aprovechando la circunstancia para resaltar. Entonces, si yo hago un chiste, una burla con Pepito, y puedo ganarme la risa y la aprobación del resto que está adelante. ¡Wow! Esa es mi oportunidad para ser un truán. Eso es un truán. Uno que se aprovecha de quizá el fracaso de uno, o la falla de uno, o una debilidad de su carácter de una persona, y lo resalta delante de los demás para que se rían de él. No le importa a él la destrucción y el daño que está causando a esa persona, con tal de ganarse el aplauso y la risa de los otros. Esa es una persona truán. Y yo creo que debemos reconocer que en ocasiones hemos caído en eso, ¿verdad? Hemos aprovechado la falla de algunos, la debilidad de algunos, para reírnos y divertirnos, ¿verdad?
Eso es truanería, mis queridos. Y la persona que fue dañada, ahí quedó postrada, ¿verdad? Y ni siquiera el truán lo mira como para pedirle perdón, para restaurarlo. ¿Por qué? Porque su egocentrismo es tan grande, su orgullo tan alto, que no le importa, con tal de haber ganado cierta aprobación de otros. Eso es un truán. Y dice la palabra, dice Dios, que estas cosas no tienen que ser practicadas por ustedes. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Éfeso era conocida por este tipo de trato, este tipo de relacionamiento, de burlas, de truanerías, de deshonestidades. Había tanta corrupción inmoral que todas estas conversaciones eran de su estilo de vida, era el pan de cada día. Se burlaban de cosas vergonzosas, en forma pícara, ¿verdad? Hablando de relaciones sexuales que había entre los vecinos y la comunidad, y se mataban de la risa. Y fulano se metió con otra, y fulano esto, y chismoseaban. Eran truanes, dañinos en sus conversaciones. Y en lugar de ser censurado por alguien, al contrario, era considerado como un estilo divertido. Se reían, todos se divertían. Había una complicidad en este tema. En lugar de ser censurado, que alguien pudiera decir, ¿por qué hacemos esto? Estamos destruyendo vidas y estamos contaminándonos a nosotros mismos. Y interesante, pero la truanería también tiene el sentido de ese chiste, esa broma, que a través de eso daña a personas, ¿verdad? Para ganar aprobación. Tiene un ingenio mundano que está inclinado a pensar e imaginar cosas que divierten y hacen reír a los que son tan sucios como ellos mismos. Y dice la Escritura, en lugar de todas estas porquerías, esta inmundicia que no convienen, antes bien sus palabras, sus conversaciones deberían ser acciones de gracia. Por eso Dios está advirtiéndonos, pero acá lo hace de una manera muy vehemente, muy fuerte. Que no se hable entre ustedes. O sea, es enfático el mandato, es un mandato de Dios. Esto no tiene que usted abrir la boca y usar su lengua para estas inmundicias que son destructivas. Cuando hablamos mal de otras personas, cuando hablamos mal entre nosotros, jóvenes, adolescentes, aprendan a hablar y abrir sus bocas para dar acciones de gracias, para ver lo bueno de sus hermanas en Cristo. Hay competencia muchas veces entre los jóvenes. Hay envidias y celos. Entonces el diablo utiliza ese pequeño miembro que tenés ahí en esa cueva llamada boca, y hasta con dos obstáculos, tenemos el diente y el labio, imagínate un poco. Hasta eso Dios puso como obstáculo a la lengua. Y a pesar de esos obstáculos, la lengua sale y hace su destrucción. Cuando tenés envidia y celo, lo primero que haces es hablar mal de la persona para destruir, para desacreditar y para que vos puedas ser aprobada o aprobado, ¿cierto? Eso es ser truán. Aquellas charlas ligeras, esas burlas sutiles, indirectas, y ofenden muchas veces hasta los mismos sentimientos tiernos de la gracia. Es increíble cuando uno comparte algo y otro riéndose dice, la pinta, vos sos muy exagerado, y se ríen. Ese tipo de burlas apaga la gracia tierna. Cuando se sufre en el cuerpo de Cristo, el resto, dice, del cuerpo tiene que sufrir.
Y a veces decimos, no, se está quejando de vales, yo plague areingo. No, mi querido, ¿cómo? Eso es truanería. ¿Cómo podés decirle a alguien, demasiado debilucho como vos sos, por eso que estás llorando de balde? Eso es ser truán. Si alguien está sufriendo, yo tengo que intentar ponerme en su lugar y acompañar, ayudar a salir adelante. Esa es acción de gracia. Entonces, tenemos mucho que aprender de este tema, ¿verdad? Hay personas que ya no comparten más sus sufrimientos o sus pruebas. ¿Por qué? Porque se le va a tildar de debilucho, de que se plaguea de balde. ¿Por qué? Porque ha escuchado unas palabras que no tuvieron misericordia y compasión. Las acciones de gracias comunican aquel buen humor a los creyentes, el cual los mundanos tratan de conseguir por medio de charlas ligeras. O sea, cristiano, creyente, por favor, tenés que cambiar ese chip, formateate. A veces decimos, no podemos divertirnos si no nos burlamos, si no bromeamos así, si no somos truanes. ¿Cómo nos vamos a divertir? ¿Cómo nos vamos a reír? No, siempre nos divertimos de fulano de tal. No. Te está diciendo que la acción de gracia trae consecuencias mucho más satisfactorias. Te produce más gozo en el corazón, hay paz en el corazón. Porque aprendiste a tener una conversación diferente, a ser de edificación. Otra vez, capítulo 4, versículo 29 de Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que aquella que sea necesaria para la edificación a los oyentes. Yo puedo formatearme, puedo cambiar, puedo borrar mi estilo de antes y empezar a enfocarme de otra manera, de buscar ser de edificación con palabras edificantes en una ronda de conversaciones. Debe empezar a ser un creyente con palabras que motivan, que dan gracia, que edifican a los oyentes. Y esto va a producir tremendas bendiciones a tu vida y vas a ser de bendición también a otros. ¿Sabe que el verdadero creyente se conoce por su corazón agradecido? Y cuando hay un corazón agradecido, hay palabras con acción de gracias. El verdadero creyente se lo reconoce por un corazón agradecido y se manifiesta ese corazón agradecido con sus palabras de acción de gracias. No debían ser engañados con palabras vacías, dice, ¿ya? Nadie os engañe con palabras vanas, versículo 6. ¿Qué quiere decir? Que había voces en el mundo antiguo y en la iglesia cristiana en Éfeso que le enseñaba a la gente a pensar con ligereza en los pecados. Por esa causa viene la ira de Dios sobre este mundo. Entonces, no seamos ligeros en nuestras conversaciones. Pensemos. Siempre se dice esto, ¿verdad? Por algo Dios nos dio 2 orejas y una poca, ¿verdad? Y Santiago menciona acerca de la lengua, y es interesante cómo lo describe, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero terminar por hoy considerando el ejemplo de amor de nuestro Señor Jesucristo con respecto a estas manifestaciones del amor ágape. En cuanto a pureza espiritual y moral, el Señor tenía un ejemplo maravilloso, ¿verdad? Aún comiendo Él con los pecadores, Él hablando con las prostitutas, Él se mantuvo siempre sin pecado. Sin pecado. Él influenciaba a los demás, no viceversa. Él en eso del ejemplo de pureza moral es maravilloso considerar a nuestro Señor Jesucristo. Los religiosos le acusaban de impureza, de hipocresía, de todo, pero Él se mantuvo puro
en toda su manera de vivir. Compartió con los pecadores, hablaba con los pecadores, los guiaba hacia su Padre a los pecadores, les enseñaba a ellos lo que es una vida de santidad y de agrado para Dios. Y segundo, palabras edificantes. La gente, la multitud lo seguía porque querían escuchar esas palabras edificantes, desafiantes, que le descubría sus errores, sus faltas, sus fallas, pero le alentaba también a hacer cambios en sus vidas. Dice 1 Pedro 2:22 que no se halló engaño en su boca. A pesar de ser rechazado, despreciado, infamado, siempre estaba lleno de amor, paciencia y misericordia y compasión. Y así Él se entregó por vos y por mí. Pureza moral, palabras edificantes son manifestaciones del amor ágape, verdadero. Si decís que amás a Dios, vas a amar a los demás también, como Cristo nos amó, llevando una vida de pureza espiritual, moral, y también cuidando tus palabras para que sean de gracia y de edificación, y no de tropiezo y de destrucción. Vamos a orar. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tanta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a formatear ese estilo de conversación, ese estilo también de impureza moral, Señor. Cuidar nuestros ojos, Señor, todo aquello que es inmundo, sucio, inmoral. Cerrar, Señor, esa ventana que lleva a nuestras almas y contamina, Señor, todo lo que entra. Ayúdanos, Señor, a tener disciplina en esto, en lo que estamos mirando, observando y recibiendo, Señor, a través de nuestros ojos. Cuídanos también en nuestras palabras. Tanta destrucción hay por causa de la lengua, de las palabras deshonestas, necias, truanes. Ayúdanos a cuidarnos, Señor, para ser de edificación y manifestar de esta manera, Señor, que somos amantes de Dios, amantes de tu Hijo Jesús, que deseamos con todo nuestro corazón ser imitadores de Él, como Él vivió en este mundo, Señor, viviendo una vida pura, sin pecado, Señor, andando con los pecadores, comiendo con ellos, pero guiándolos a ti, influyendo sobre sus vidas, llevando una vida pura, santa, limpia, pero también con palabras edificantes. Oramos, Señor, que estas manifestaciones sean reales en nuestras vidas, que nos propongamos, Señor, ser disciplinados y perseguir esta meta para ir mejorando y agradándote y glorificándote, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.